bueno estar aquí para hablarles una verdad absoluta, porque en los tiempos que estamos viviendo, amigos y amigas, necesitamos conocer la verdad, estas verdades irrefutables, verdaderas. Amigo y amiga, quiero hablarte a tu conciencia. Y gloria al Señor que está teniendo misericordia de Salamanca, está teniendo misericordia de México. Y el Señor envía a los suyos a proclamar su evangelio. Amigo y amiga, el evangelio, la palabra evangelio se traduce de esta manera: buenas noticias. En el griego son buenas noticias, eso es lo que significa evangelio. Pero amigo y amiga, para darte las buenas noticias, primero debo darte las malas noticias, porque hay malas noticias. Hay malas noticias. Como te he dicho, el evangelio quiere decir buenas noticias. Pero tú no vas a apreciar estas buenas noticias si primero no escuchas las malas noticias. Y hay malas noticias de verdad para ti. Amigo y amiga, las malas noticias para ti no es un diagnóstico de enfermedad terminal. No es que quizás tengas un cáncer, o no es que quizás te estés divorciando, o no es que quizás estés por perder tu trabajo. Esas no son buenas noticias, pero no son las malas noticias que tengo que darte, amigo y amiga. Las malas noticias que tengo que darte es que tú vas a morir. Tú vas a morir. Amigo y amiga. ¿Y por qué tienes que morir? ¿Y por qué es que tienes que morir? Amigo y amiga, la muerte no es la consecuencia natural de la vida como nos han enseñado. Que nacemos, empezamos a crecer, nos desarrollamos, tenemos una carrera profesional o un oficio, nos casamos, formamos una familia, envejecemos y morimos. No, amigo y amiga. La muerte no es la consecuencia natural de la vida. Y te recuerdo, estas son las malas noticias que te voy a decir. La muerte no es la consecuencia natural de la vida. Y tampoco es la muerte el portal al paraíso. Amigo y amiga, tú conoces la expresión cuando muere una persona, cuando muere alguien, que Dios lo tenga en la gloria, que Dios, que descanse en paz, decimos. Amigo y amiga, la muerte no es el descanse en paz, ni Dios te va a llevar a la gloria. ¿Sabes por qué tienes que morir?
Mira lo que dice en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Quieres saber las malas noticias? ¿Cuáles son? Tú vas a morir porque Dios lo ha decretado. Porque tú has pecado contra Dios. Esas son las malas noticias. Estas son las malas noticias. Las malas noticias no es que el médico te ha dicho que tienes cáncer, o que tu pareja te ha mandado una carta de divorcio, o que tu patrón te ha despedido de tu trabajo. Eso no es lo peor que te está pasando. Lo peor que te está pasando es tu pecado contra Dios, y por eso debes morir. Porque la paga del pecado es muerte, amigo y amiga. Y por eso tú tienes que morir y yo tengo que morir. Entonces, ¿lo ves? La muerte no es la consecuencia natural de la vida. La muerte no es el descanso en paz. La muerte es el juicio de Dios. Tú, cada vez que ves una persona morir, ese es el juicio de Dios por haber pecado contra Él. Por eso mereces la muerte y por eso merezco la muerte. Amigo y amiga, no es verdad que todos decimos, no somos perfectos, todos somos pecadores. Muy superficialmente, ¿lo ves? Pues por ser imperfectos, por nuestro pecado, merecemos la muerte. ¿Lo ves? ¿Cómo cambia la situación? ¿Cómo cambia esa frase de ser una frase superficial a tener grave sentido? Todos somos pecadores, claro que sí. Y todos somos imperfectos, claro que sí. Y por eso merecemos la muerte de parte de Dios. ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo cambia? ¿Lo ves? Por eso mereces la muerte y por eso vas a morir. Porque has pecado contra Dios. Has pecado contra Dios. Y la muerte, quiero decirte, amigo y amiga, que la muerte no significa dejar de existir. ¿Sabes lo que significa la muerte? Separación. Separación. Así como tú mueres y tu alma se separa de tu cuerpo inmediatamente, la muerte eterna significa separación de la gloria de Dios. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Y por qué mereces la separación de la gloria de Dios? Porque Dios, yo te voy a decir lo que no es Dios. Dios no es un viejito bonachón, millonario, que ama a todo el mundo. Dios no es Papá Noel. Dios no es Santa Claus. Dios es santo, santo, santo. Dios es santo, santo, santo. ¿Sabes lo que significa ser santo? Separado, cortado, apartado de toda imperfección, de todo pecado, de toda perversión, de toda corrupción y de toda maldad. Por eso Dios ha decretado tu muerte y por eso
mereces la separación eterna de Dios. ¿Y sabes qué significa la separación eterna de la gloria de Dios? Perecer en el infierno por tus pecados, en la prisión de Dios. ¿Te das cuenta cómo cobra sentido? ¿Has escuchado hablar del infierno, no es cierto? ¿Has escuchado hablar del infierno? El infierno no es poesía, amigo y amiga. El infierno no es poesía. El infierno no es una ficción que se inventó el hombre. El infierno es la prisión de Dios para todos los pecadores que mueren en su pecado, que mueren aborreciendo a Dios. Ese es el infierno, la prisión de Dios para todos los pecadores. Amigo y amiga, ¿no es verdad que los que cometen crímenes merecen el castigo en la cárcel? ¿No es verdad? Pues así como es en esta vida, que hay cárceles para los malvados, así en la vida, así en la eternidad, hay un infierno para los malvados, hay un infierno para los pecadores, hay un infierno para los pecadores, y que Dios ha creado para todos los que aman su pecado y para todos los que mueren en su pecado. ¿Lo ves, amigo y amiga? Estas son las malas noticias para ti. Y este es el mensaje más importante que habrás escuchado en toda tu vida. Quiero preguntarte algo. El primer gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo te pregunto, amigo y amiga, ¿has amado a Dios perfectamente? ¿Tú amas a Dios perfectamente? ¿Lo amas? Tú no amas a Dios, porque si amaras a Dios con un corazón perfecto, tú no tendrías por qué morir, y tú vas a morir. Y ese es el juicio de Dios contra ti por haber pecado contra Él. ¿Lo ves? Tú no amas a Dios. Ve lo que dice. Ve lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 1. Dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Quieres saber por qué no amas a Dios? ¿Quieres saber por qué no tienes en cuenta a Dios en tu vida? Porque eres un aborrecedor de Dios. Eres un aborrecedor de Dios. Y tú me puedes decir: pero yo soy un buen esposo, yo soy una buena esposa, yo soy un buen hijo, una buena hija, un buen amigo, un buen hermano, un buen trabajador, un buen ciudadano. ¿Lo ves? Yo te pregunto, amigo y amiga, siendo así, que eres tan bueno, ¿vas a morir, sí o no? Igualmente, siendo bueno. Claro que vas a morir. ¿Sabes por qué vas a morir? Porque tus obras son malas, porque tu corazón es malvado, porque tu corazón no es perfecto delante de Dios, porque tú no tienes en cuenta a Dios, tú aborreces a Dios. Mira lo que dice en el Salmo, capítulo 5, versículo 5. Ve lo que dice. Ve lo que dice en el Salmo 5. Dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿No es verdad que hemos escuchado Dios esta frase
que desde ya te digo que es humanista y es una mentira. Es una gran mentira. Amigo y amiga, ¿has escuchado esta frase que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador? ¿Lo ves? Lo que dice la Escritura. Te lo vuelvo a leer. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Amigo y amiga, Dios te aborrece. No te ama. Dios te aborrece. Pero quiero que sepas que el aborrecimiento de Dios, la ira de Dios, no es como nuestro aborrecimiento, como nuestra ira. La ira de Dios, su aborrecimiento, es perfectamente justa, amigo y amiga. El aborrecimiento de Dios hacia ti es perfectamente justo, porque tú has pecado contra Él. Y Dios es un juez perfecta, eterna e infinitamente justo. Él es santo, 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 sin ninguna imperfección, sin ninguna variación, sin ninguna sombra de variación. Amigo y amiga, ¿lo ves? Este es el Dios santo, 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 verdadero, que ha decretado su juicio sobre ti. ¿Lo ves, amigo y amiga? Estas son las malas noticias para ti. Que Dios tiene ira contra ti. Dios te aborrece. Y de verdad, amigo y amiga, Dios, el aborrecimiento de Dios no es como el de nosotros, porque Dios está teniendo misericordia, y este es un acto de misericordia. Que escuches ahora las malas noticias, que escuches ahora que Dios te aborrece y que tiene ira para ti, y todavía estás vivo. Esto es un acto de misericordia de parte de Dios para ti, amigo y amiga. ¿Lo ves? Porque Dios te pudo haber destruido hace mucho tiempo. Dios te pudo haber matado esta mañana, no permitirte abrir los ojos. Y sin embargo estás aquí, ahora. Él ha designado, Él te ha traído aquí, a este lugar, en su pura gracia y misericordia, para que escuches este llamado, para que escuches el mensaje de Dios que te está llamando. Te está mostrando que tú eres un malvado y que Él es santo, 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 y que tú no puedes ir por tus buenas obras o porque crees engañadamente que eres bueno a la presencia de este Dios santo sin ser destruido. Sin ser destruido. Amigo y amiga, ¿lo ves? ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver que este Dios santo que tiene ira contra ti, a la vez Él está refrenando con su misericordia, con su gracia, su ira, para que tú puedas escuchar estas malas noticias y esta buena noticia? Para que puedas escuchar el Evangelio. Amigo y amiga, yo no vengo a asustarte, pero si te asustas, gloria al Señor. Si te asustas es porque Dios está obrando en tu corazón y te está mostrando que tú no puedes permanecer ni una milésima de segundo delante de este Dios santo sin ser destruido. Sin ser destruido. Amigo y amiga, ve lo que dice la ley, la santa ley de Dios. Ve lo que dice: habéis escuchado que se ha dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla,
ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Lo ves, amigo y amiga? Por más que no estés casado, por más que no estés en pareja, y te digo, si estás en pareja, en unión libre, con una mujer o con otra persona de tu mismo sexo, estás pecando contra Dios. Estás pecando contra Dios. ¿Lo ves? ¿Puedes verlo? Amigo y amiga, todos codiciamos en nuestro corazón a una persona que nos agrada y cometemos adulterio. Pero el adulterio no termina ahí. Si tú adoras, si tú amas cualquier cosa que no sea a Dios antes que a Dios, eso es adulterio espiritual. Si tú vas ahí adentro y crees que un sacerdote, pecador igual que tú, confesándole tus pecados, puede salvarte y te puede posicionar mejor delante de Dios Santo, tú estás engañado, amigo y amiga. Porque ese sacerdote no puede salvarte y tu confesión de pecados delante de ese sacerdote no puede salvarte. Un rosario, rezar un rosario no te va a salvar. Decir Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, eso es una mentira del diablo. Eso es una gran mentira del diablo. Porque el único que intercede, según la palabra de Dios, el único que intercede por nosotros es el Hijo de Dios, nadie más. María no puede escuchar. María está ahora en la presencia de Dios. La Madre de Jesús está en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Pero ella no puede escuchar tus oraciones. Porque ella es una mujer imperfecta, era una mujer imperfecta aquí en la tierra. Amigo y amiga, si te dijeron que prendiéndole velas a los muertos, o que bailando la Santa Muerte como lo hicieron ayer aquí, festejando el Día de la Muerte, no sé qué estaban festejando, todo eso es pecado contra Dios, todo eso es una abominación delante de Dios. ¿Te das cuenta por qué tienes que morir? Porque eres un fornicario, porque eres un adúltero de corazón, eres un idólatra. ¿Lo ves? Eres un idólatra. Y Dios te abomina. Pero en su misericordia, Dios te está permitiendo hoy escuchar su mensaje, su llamado. Amigo y amiga, quiero contarte una historia que está en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios, Dios le había dado un mandato, que sacrificaran animales. Lo mejor del ganado tenía que ser para Dios. ¿No es verdad que tú te esmeras por darle lo mejor a tu patrón, llegar temprano quizá y todo eso, pero no tienes en cuenta a Dios? Bueno, fíjate esto, amigo y amiga. Cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios, Dios le había dado un mandato que debían sacrificar animales, debían derramar sangre de animales. Pero estos animales tenían que tener una característica. Estos animales tenían que ser lo mejor del ganado. Lo mejor del ganado. Si era un becerro, tenía que ser el mejor becerro. Si era un carnero, tenía que ser el mejor carnero. ¿A qué me refiero con esto? Como enseña la Escritura. Dice que no tenían que estar perniquebrados, que no tenían que tener más de un año, que no tenían que estar enfermos. Tenían que ser lo mejor del ganado para Dios. Esto te quiere decir que
lo que tienes en tu vida, aún tu vida misma, tiene que ser lo mejor para Dios. Tiene que ser primero para Dios. Y no lo hacemos. Amigo y amiga, pero había un problema. Había un problema. Los que hemos quebrantado la justicia de Dios, los que hemos quebrantado la ley de Dios, somos los hombres. Los que hemos pecado contra Dios somos los hombres. ¿Te das cuenta? Estos animales no podían satisfacer la justicia perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque los pecados son de los hombres. Los pecados son de los hombres. Amigo y amiga, ¿lo ves? Ese es el grave problema. ¿Qué quería decir estos sacrificios de animales? Aquí, esto apuntaba a algo mejor. Esto quiere decir, si yo hoy voy a la presencia de Dios, yo no me puedo presentar delante de Dios y hacer expiación, amigo y amiga, por tus pecados, porque yo tengo mis propios pecados. Y tú no puedes ir a la presencia de este Dios santo, 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 queriendo hacer expiación por mis pecados, porque tú tienes tus propios pecados. ¿Lo ves, amigo y amiga? Tú vas a ser, si te presentas en mi lugar, delante de este Dios santo, por mis pecados, tú vas a ser aborrecido de Dios. Y si me presento yo por tus pecados, yo voy a ser aborrecido por Dios. Amigo y amiga, el que debía morir para satisfacer la justicia perfecta de Dios, que demanda que nosotros muramos, debe ser un ser humano, debe ser un hombre, pero no cualquier hombre como tú y como yo, lleno de pecados, lleno de corrupción, lleno de perversión. Este hombre que debe satisfacer la justicia de Dios, porque debe ser un hombre, debe ser perfecto, que ame a Dios perfectamente, que tenga un corazón perfecto, que no haya pecado ni una sola vez, que haya vivido bajo la ley de Dios siendo hombre y cumpliendo la justicia de Dios perfectamente, la santa ley de Dios perfectamente, que no haya pecado ni una sola vez. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es, amigo y amiga? Y estas son las buenas noticias. Estas son las buenas noticias. ¿Sabes quién es este hombre? Es el Hijo del Dios vivo. Es el Señor Jesucristo, el Dios encarnado. Él puede satisfacer y de hecho satisfizo la justicia de Dios perfectamente. Amigo y amiga, estas son las buenas noticias. Yo te dije al principio que evangelio significa buenas noticias, amigo y amiga. ¿Lo ves? Este es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, encarnó, se hizo hombre para venir a pagar por los pecados tuyos y por los míos. Es el Dios encarnado. Este es el Dios encarnado, el Verbo de Dios hecho carne, amigo y amiga. Y estas son las verdaderas buenas noticias de este mensaje, de este evangelio, del único evangelio del Señor Jesucristo. Depende toda tu vida, amigo y amiga. Y yo comencé diciéndote que la paga del pecado es muerte y por eso mereces vivir. Pero este Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Él murió en la cruz, satisfaciendo la justicia de Dios. Dios lo envió
a cumplir su ley perfectamente y a morir en la cruz, a pagar por los pecados de su pueblo. Dios mismo, Dios el Padre, quebrantó, aplastó a su Hijo para no tener que quebrantarte a ti y aplastarte a ti y arrojarte al infierno por tus pecados eternamente. Mira lo que dice en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Lo ves? ¿A quién quiso quebrantar? ¿A una persona común y corriente como tú y como yo? No. Si era esa persona, está pagando en el infierno. A su Hijo Jesucristo, el Dios encarnado sin pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros, amigo y amiga, para que tú no tengas que pagar eternamente en el infierno por tus pecados. Para eso tuvo que venir el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, el Dios que creó todo este universo, que creó el cielo y la tierra, que te creó a ti y a mí, amigo y amiga. Y Él se humilló siendo Dios, siendo eterno Dios. Él se humilló en semejanza de carne de pecado para venir a salvarte. Y amigo y amiga, este Dios es digno de que tú te humilles, delante de Él en fe y clames por perdón y salvación. Amigo y amiga, el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. La muerte no pudo retenerlo porque Él no tuvo pecado. Por eso la muerte no pudo retenerlo y resucitó al tercer día y se le apareció a sus discípulos y ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre como Dios hombre, intercediendo por su pueblo e intercediendo por aquel que reconoce que ha pecado contra Dios y se arrepiente y confía únicamente en Él. ¿Sabes lo que dijo el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete, pecador. Arrepiéntete, mentiroso. Arrepiéntete, fornicario. Arrepiéntete, ladrón. Arrepiéntete, asesino. Arrepiéntete, idólatra. Arrepiéntete de todos tus pecados. ¿Puedes ver tu pecado ahora, amigo y amiga? ¿Puedes ver tu corrupción? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Pues si lo ves, si te consideras ahora un pecador, un perverso, un idólatra, un mentiroso, un fornicario, un adúltero de corazón, un ladrón, un asesino, hay perdón para ti en Cristo Jesús. Estas son las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hay perdón de pecados, de todos los pecados, de todos tus pecados. Tus pecados pueden ser todos perdonados y lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo puedes ver borracho, lo puedes ver drogadicto, drogadicta, lo puedes ver tú que has abortado un hijo en tu vientre, lo puedes ver. Hay perdón de todos esos pecados. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de nuestro Señor. Sobreabunda la gracia.
lo puedes ver, ves las buenas noticias, puedes verlo que has pecado contra Dios, puedes ver, amigo y amiga, que no tienes nada bueno que ofrecer delante de Dios, a este Dios santo. Tú necesitas la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Tú necesitas justicia perfecta, pero tú no la puedes lograr por tus buenas obras. Abandona ese pensamiento. Sí, si estás ayudando, yo no digo, no estoy negando que ayudes a tus padres, a los pobres, que ayudes a tu familia, debes hacerlo, pero deja de confiar en esas cosas. Deja de confiar en el Papa, deja de confiar en un sacerdote que es pecador como tú para confesarle tus pecados. No, confiesa tus pecados, confiesa tu maldad delante del Dios Santo y clama al Señor Jesucristo que te salve. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Clama al Señor Jesucristo que te salve, amigo y amiga. Hay perdón de todos tus pecados en Cristo Jesús. No en el Papa, que es pecador igual que tú. No en la Virgen María, que era pecadora igual que tú y que yo. Pero en Cristo Jesús sí hay perdón de pecados. Porque Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No puedes ir a Dios por tus buenas obras porque tú no tienes buenas obras. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos mientras estaba caminando en carne aquí en esta tierra, le dijo a sus discípulos: si vosotros, siendo aún malvados, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Lo ves? A sus discípulos les dijo: si vosotros, siendo malvados, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Esas son las buenas obras, amigo. Tú eres un malvado que algunas veces hace algunas cosas buenas, pero esto es abominación delante de Dios. Todos hacemos buenas cosas de vez en cuando, pero no vamos a ser salvados delante de Dios por nuestras buenas obras, porque para ser salvados por nuestras buenas obras debemos tener un corazón perfecto, sin pecado delante de Dios, y este es el Hijo Jesucristo. Este es su Hijo Jesucristo, el Dios encarnado. Es el único que tiene un corazón perfecto sin pecado. Tú y yo no. Tú y yo no. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Clama al Señor que te salve. Clama al Señor Jesucristo que te salve. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que has pecado contra Dios toda tu vida, que llevas una vida de pecado, y arrepiéntete y vuélvete en fe al Señor Jesucristo. Mira lo que dice en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Ve lo que dice: porque en el Evangelio, el cual yo te estoy predicando, amigo y amiga, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién, amigo y amiga? Por la fe únicamente en el Señor Jesucristo, no en el Papa, no en la Virgen María, no en la Virgen de Guadalupe, no en prenderle velas a los santos o a los muertos. No, únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. Ve lo que dice en la misma epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 22, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Amigo y amiga,
En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Dios, este Dios Santo nos pudo haber destruido hace mucho tiempo. Nos pudo haber destruido a ti y a mí. Pero en su amor y su misericordia, Él ha enviado a su Hijo Jesucristo a salvarte de la ira de Dios el Padre y a libertarte del poder de tu pecado. Ve el amor de Dios y la misericordia de Dios. Ahora tú me puedes decir: yo sigo sin creer. Ok. Si tú estás pensando así, mira lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 2 versículos más adelante, que el versículo 16. Yo te acabo de citar el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mira, si tú persistes en tu incredulidad, ve lo que dice en el versículo 18. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Lo ves? ¿Lo ves a qué te lleva tu incredulidad? A estar condenado por Dios, porque estás rechazando el Evangelio del Señor Jesucristo. Tú estás rechazando en tu incredulidad al mismo Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio del Señor. Si tú permaneces en incredulidad, Dios te está condenando. Porque dice, te lo vuelvo a leer: el que en Él cree, en el Señor Jesucristo, en el Dios encarnado, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú puedes permanecer en incredulidad, sí, pero ya sabes que estás condenado por Dios. Y si hoy mueres tus pecados, tú pagarás eternamente en el infierno. Las buenas noticias y las malas noticias. ¿Lo ves? Las buenas noticias para el que se arrepiente y cree, pero las malas noticias para el que rechaza el Evangelio del Señor Jesucristo. Las buenas noticias es que la cruz de Cristo significa que puede haber perdón de pecados para ti y vida eterna. Pero las malas noticias en la cruz de Cristo significa que si tú rechazas el mensaje de la cruz, si tú rechazas al Señor Jesucristo, hay condenación eterna. Estás firmando tu sentencia de muerte eterna. Yo te pido y te ruego que te arrepientas y que creas en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu incredulidad. No te demores más. Dios hoy, en su misericordia y en su amor, te está permitiendo escuchar el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo, para que seas salvo y no seas condenado. Pero si tú persistes en tu incredulidad, rechazar el Evangelio del Señor Jesucristo es rechazar a Cristo mismo. Y yo te diría que ese es el pecado imperdonable, rechazar al Hijo de Dios. Todos los pecados se pueden perdonar, las peores cosas, no sé, violación de mujeres, asesinatos, aún descuartizamiento de cuerpos humanos.
hay perdón de todos esos pecados. Pero si tú rechazas al Señor Jesucristo, ese es el pecado imperdonable. Y Dios el Padre tiene celo santo por su Hijo y ama a su Hijo eternamente. Y si tú lo rechazas, tú estás echando tu sentencia de muerte eterna. Amigo y amiga, no rechaces al Señor Jesucristo. No rechaces el Evangelio del Señor. Reconoce que has pecado contra Dios y mereces el castigo eterno. Pero en Cristo Jesús, esta palabra, pero en Cristo Jesús puedes tener perdón de todos tus pecados y vida eterna. Amigo y amiga, no te esperes a mañana. No te esperes al año que viene. Tú no sabes si vas a seguir viviendo dentro de la próxima hora. Tú no lo sabes, amigo. Y Dios no se goza de la muerte de los pecadores. Dios no se goza de la muerte de los impíos. Por eso te está llamando al arrepentimiento. Ve el amor de Dios, la misericordia de Dios que te ha tenido hasta este momento, para que vengas al arrepentimiento de tus pecados, abandones todos tus pecados y vengas en fe a postrarte a los pies de Cristo Jesús, clamando por perdón y salvación. Amigo y amiga, yo te pido en el amor del Señor que no te demores más. Este es el mensaje más importante que habrás escuchado en toda tu vida. Si terminas en el infierno por rechazar este mensaje, vas a recordar eternamente en el lago de fuego y comido por el gusano en el infierno que nunca muere, que se te predicó el verdadero evangelio y tú lo has rechazado. Pero si crees, si te vuelves de tu incredulidad a los pies de Cristo Jesús, hay perdón de pecados y vida eterna, amigo y amiga. Y hay resurrección. Y hay resurrección. Porque así como resucitó el Señor Jesucristo el tercer día, el Señor nos va a resucitar para vida eterna, para su gloria. Porque el Cordero es digno de toda la gloria. Pero si no te arrepientes, el Señor te va a resucitar también, pero para condenación eterna en el infierno, para condenación eterna en el infierno. Amigo y amiga, yo hoy te estoy presentando, como dice la Escritura, la vida y la muerte. No la rechaces. Hay vida eterna en Cristo Jesús y perdón de pecado. Pero hay muerte eterna y separación eterna en el infierno por rechazar al Señor Jesucristo. No lo rechaces. Yo te pido y te ruego y te suplico en el amor de Dios, en el amor del Señor, que reconozcas que has pecado, que no tienes nada bueno por qué salvarte delante de Dios, que vengas a los pies de Jesús clamando por perdón y salvación. Amigo y amiga, yo estaré unos minutos sentado con mi esposa aquí. Si tienes alguna duda, con la ayuda del Señor y la ayuda de su palabra santa, puedo despejarte las dudas. Pero te pido y te ruego, amigo y amiga, te pido y te ruego que medites en este mensaje. Este mensaje es el más importante de toda tu vida. No el día que te has casado, no el día que nació tu hijo. Sí, son buenos días eso, para festejar. Pero ese no es el mensaje más importante de toda tu vida. Este es el mensaje más importante de toda tu vida. Este es el Evangelio, el único Evangelio del Señor Jesucristo.
ven a los pies de Cristo en arrepentimiento y serás salvo. Que tengas buena tarde.